Nuevo podcast. ¿Qué tal? Yo soy Diana Coli, por orden de intervención en este chatín que tuvimos hace ya algún tiempo y que hemos decidido rescatar porque nos interesa más el fondo que la forma que tiene. Tengo a mi coequiper Laris y posteriormente intervendrá Silver Fadaka. Lo dicho, nos vais a disculpar y os agradecemos en el corazón. El primer minutito y medio lo podéis adelantar, le podéis dar a por 2, porque en él hay una especie de efecto psicodélico bastante perturbador. Si conseguís entender el mensaje descifrado, o mejor dicho, si podéis descifrar el mensaje que parece ser que encapsule, pues podéis ponerlo en comentarios. Si no, ir directamente, avanzad. Eso sí, cuidado con el audio, porque hay bastante desnivel en cuanto al sonido, así que os recomiendo que empecéis este podcast bajando un poquito el volumen. Nuestros sueños se están haciendo realidad con este primer episodio, que esperemos que os nutra, que os haga reflexionar, que os haga replantearos vuestras creencias, tanto como nos hace a nosotras cada vez que nos juntamos. Y sin más chamullo, chimichanga y sin más rollo, aquí está el primer episodio de Chatty Podcast. En 1978, o sea, amiguitos míos y amiguitas, hace 48 años, da igual que incluso haya afrodescendientes españoles en España con acento español o neutro o estándar, vamos a decirlo, porque si no entramos en un regional, desde muchísimo antes, ¿sí? Que hay una colonia o provincia, dicen los expertos en geografía, en historia y en cultura, vamos a decirlo así, que en Guinea Ecuatorial se habla español. Que en Guinea Ecuatorial se habla español. Que no necesitamos irnos al país de Senegal para sumergirnos en una persona migrante y con un fenotipo negro. La cuestión es que en Ecuatorial se habla español. Entonces, claro, eso parece que colapsa con esos juicios, con ese condicionamiento social, desde el colegio, desde lo que vemos en las noticias, desde lo que vemos en la ficción. Y no entra en la cabeza que hay personas negras en el continente africano o en España o en muchas partes del mundo, si son esas personas que se mueven, que hablan español. Sí. Ya está, simplemente, sin necesidad de tener que hablar ningún otro acento. Puede ser una persona negra, físicamente, en diferentes tonalidades, que habla español como lengua materna. Ya está, es fácil. ¿Por qué extranjerizar? ¿Por qué necesariamente unir un físico a una nacionalidad? Unir un tono de piel a una provincia, a una región, a un continente. No sé, creo que es más fácil. Simplemente hay que escuchar, pero hay que escuchar de verdad, hay que escuchar con las orejas, ¿sí? La oreja es lo físico, el oído es lo superficial. Hay que escuchar en profundidad para escuchar que yo hablo un español de España, que por qué tengo que poner un acento de un país que no sé cómo se habla. y eso, como comentaba Lila, sin el apoyo del equipo de producción y sin las facilidades de conectarme con una coach, con una persona que sí que sepa qué lenguas se hablan en Senegal, cuál sería la traducción de nativas y originarias de Senegal, cómo hablarían esas personas español en España. Entonces es como, bueno, todo el rato una soledad actoral, que de por sí ya tenemos los actores, pero que cuando no somos blancas o no somos blancos,
o blanques, es mayor. O sea, es un milagro que un compañero o compañera de profesión esté ejerciendo, esté ganando dinero con su arte. Y aún así es todo el rato tener que estar negociando. Cosas como que serían, o sea, que si uno se responsabiliza y se pone a mirar un mapa y un poco la historia y a escuchar en profundidad a la sociedad que estamos teniendo, se solucionan. Entonces, ¿por qué yo me tengo que buscar por mi cuenta un coach o una coach para que me ayude a crear en ese proceso creativo que va en beneficio de la película y de la veracidad de esta? Porque yo me tengo que buscar a una persona que me enseñe un acento que no es el mío y encima queremos que sea gratis. Ese intercambio de conocimiento. Entonces, jolines, un poco más de conciencia social. Y es que además, en este caso, Lila hablaba mucho de sabemos, conocemos así en plural, porque ella, bueno, está preparando, no me atrevo a decir terminando, porque bueno, esto es, No. Esto es una carrera de fondo, esto es una a medio largo plazo, está terminando su doctorado y ella está especializada en, bueno, en estudios, no, perdón, en personas migrantes o racializadas o afrodescendientes que se dedican al mundo de las artes escénicas o audiovisual, ¿no? Entonces, ella se ha dedicado a hacer bastantes entrevistas y por eso es que estaba hablando así como en un plural y en un conocemos, pero evidentemente sabemos nombres y apellidos, nos conocemos en persona, nos hemos reunido. Y sí, ¿no? Y sobre todo con este comentario de parte de producción que le decía a esta actriz, bueno, no se van a dar cuenta si no sabes poner acento de senegalesa en España. ¿Cómo que no se van a dar cuenta? Claro que se van a dar cuenta, entonces exijo, por favor, que se remunere a esta persona que he encontrado y que va a hacer de mi coach. Y claro que se van a dar cuenta, porque es que a día de hoy yo diría que es de las mayores comunidades migrantes en España, las del país de Senegal. Esa y Guinea Ecuatorial, diría yo. Así que, por favor, poco de conciencia. Sí, y ha habido ejemplos pero ha venido desde el parte del actor que han tenido que son las personas con menos recursos en una producción. Que ha habido casos claro, de actores y actrices racializadas, no blancas, que han tenido que decir, no, el hecho de que me hayas pedido que yo haga estas características, en este caso el acento, pues necesito un coach, no puedes dar por hecho que asociaba, que puedes pensar que que por estereotiparme, que crees que voy a ser capaz de poner el acento así, y es triste porque los estereotipos venden, es como no, en muchos casos no están pensando en eso de profundizar. Y yo creo que también una cosa que ha mencionado Diana es importante, que no hay que mirar muy lejos. Guinea Ecuatorial es un ejemplo de, bueno, hay mucha desmemoria, hay mucho olvido. Es como hay algo que está pasando cuando en el audiovisual se dice, pues un elenco no blanco, pues parece ser algo todavía algo que no se ha hecho a día de hoy, y hay como mucha comparación, creo que con otros países europeos, por ejemplo, como Francia, como otro ejemplo pues ahí llevan más tiempo haciendo
igual televisión y cine, que sí, que tiene una representación más amplia de su población, de la población de hijos de inmigrantes o incluso la cuarta, quinta generación, que sí que ha habido un poco más, yo creo que ha habido un poco más tiempo y un empujón que se está viendo ahora aquí en España. Sí. Sí, sí, total. Te iba a preguntar a nuestra Silver, técnica, historiadora, actriz, todo. Una pregunta, porque hemos estado en una charla ayer donde se hablaba precisamente del hecho de que ¿por qué sorprende tanto que haya gente negra que hablan español? Y es como hemos hablado de esto en una charla ayer, el hecho de que, bueno, España ha colonizado eh, Latinoamérica, por ejemplo, por eso hay población de inmigrantes en España que vienen y hablan el idioma, pero por una razón u otra es como Guinea Ecuatorial queda un poco en el olvido y es, es, es algo, no sé, es algo curioso que hoy en día se sigue preguntando o evaluando a las personas por su facilidad del idioma. Es como, creo que es, ya. Entonces, Silver está pensando que quizás podríamos hablar de por qué o qué tipo de evaluación se ve en cuanto a los acentos o qué tipo de estereotipos aparte en los castings, más allá de los castings o en el día a día, por ejemplo. Pero es que yo te digo, yo os digo, chicas, es que el asombro no es que una persona negra hable español, porque sí que saben, efectivamente saben ubicar ya desde la parte profesional en cuanto hablábamos, ¿no? En salas de casting, en sets de rodaje, a la hora de desarrollar un briefing para que el actor, el artista se lo lea. Saben ubicar perfectamente dónde hay personas negras que hablan español. Pero es que necesariamente son siempre los mismos lugares, que son el Caribe y Latinoamérica. Y Latinoamérica son Colombia y Brasil, que ni siquiera hablaría español, y ya está. Pero es que no, esa no es la realidad. Aparte del Caribe, o sea, República Dominicana, Haití, Jamaica, hay población negra que habla español, yo me he dado cuenta viajando. Y simplemente también escuchando. Cuando he estado en España y he recibido a personas que se creían que era de su lugar de origen, de sus países. No, amigos, amigas, es que hay personas negras en Ecuador, en el barrio de Esmeralda. Hay personas negras en Paraguay. Hay personas negras en Argentina. Hay personas negras, me atrevo a decir que hasta en Chile seguramente. Hay personas negras, la comunidad afromexicana es de México. He estado 2 años viviendo en México. Entonces, ¿por qué siempre son los mismos lugares? O sea, entonces, lo que extraña no es que una persona negra hable español. Extraña que una persona negra hable español sin los acentos de Colombia, sin el portugués de Brasil y sin el dominicano. Entonces, en cuanto ves a una persona que habla negro, o sea, que habla, uy, ese es otro tema, apúntalo por ahí, por favor, Lila, hablar negro. En cuanto a una persona que he conocido, que tengo la fortuna de tener amistades afromexicanas, en concreto del centro de México, de Guanajuato, una de las ciudades más, o de los provincia de Salamanca, súper cultural y universitaria,
En Guanajuato también hay personas negras que hablan mexicano, lógicamente. En España hay personas negras que hablamos español con acento de España. Y en Guinea Ecuatorial hay personas de Guinea Ecuatorial que hablan español con acento de Guinea Ecuatorial, amigos. Entonces, no es que extrañe que una persona negra hable español, es que hable castellano, es que hable Cs, Zetas, en este caso porque estamos en España, pero que a esta le pasaba igual, no la tomaban como mexicana, porque el estereotipo y el estigma está en que una persona negra que habla español solo es de estos lugares, Caribe y un poquito del principio de Sudamérica. Fines, y ya está, y stop, y para de contar. Entonces falta esa amplitud de... Es que ya no te digo ni que viajes, es que hoy en día en YouTube puedes encontrar de todo lo que busques. Y ya no en YouTube, la población inmigrante que está aquí en España tiene mucho que contar y mucho que decirnos. Entonces, a mí, como siempre, me han considerado de otros lugares, yo perfectamente sé que en qué barrio encontrar a la comunidad negra, ¿no? En cualquier país de Latinoamérica. Pero de verdad hay muchos más que solo esos 3 que os he contado en Latinoamérica, para empezar aquí en España, ¿no? Entonces, lo que choquea, el shock que se lleva la gente es escuchar una persona que hable fuera de esos acentos extranjerizados y muy localizados. Precisamente, absolutamente. Y ahí se ve las fronteras que construimos a través de las interacciones, pero hay posibilidad de ampliar también lo que... Y, por ejemplo, la pregunta también sería... ¿hasta qué punto es como cuando se considera una persona no blanca lo suficiente en su, no sé, por su acento o por su físico? Es como, ¿cuáles son los requisitos para por fin no sorprender o no parecer del otro lugar? O, por ejemplo, hay ejemplos de que estaba leyendo para ver cuáles son unos ejemplos de la tensión que se produce esto de juzgar el acento de las personas o no escuchar bien y simplemente ver estereotipos. Pues había un ejemplo en El País, en un artículo de una chica adoptada de China, desde China. Y yo me sentía identificada porque yo fui adoptada. Entonces, yo he crecido en los Estados Unidos. Claro, es otro contexto. No me suelen preguntar, no me preguntan de la misma manera, con la misma, no sé, expectativa de que, igual no es de aquí. Claro, es otro contexto, pero a esta chica que vive en España, que fue adoptada desde China, ella contaba que, claro, los numerosos episodios de enfrentarse con personas que les ha dicho, vale, qué bien hablas español. Y, y su respuesta, claro, ha sido, bueno, que en realidad lleva mucho tiempo viviendo aquí. Y es como, yo creo que hay algo importante, ¿no? Con esta dinámica, es como se ve a la persona que responde, que tiene que como justificar el por qué hablan así. Y es como el problema al final es escuchar y no escuchar, básicamente, porque también
Había otros ejemplos de chicos adoptados, en este caso de China. Un chico contó en este artículo que algunas veces les ha dicho que se nota su acento chino y él cuenta que nunca ni siquiera habla mandarín. Entonces, estamos hablando de que la gente escucha cosas que, bueno, no realmente no se está escuchando. Wow, Es como verbalizando la mirada blanca que tienen, ¿no? total. Entonces yo creo que es un ejemplo, ¿no? De cuando se acaba escuchando etnias y eso es lo que es curioso, ¿no? Es como queda, no sé, es como cortocircuito. Escuchar etnias posible, pero yo creo que es como, ok, según lo que ves del físico de una persona, puedes hasta empezar a escuchar cosas que no lo son. Claro, es que wow, es que muy fuerte esto que dice Lila. Ah, Es que claro, aquí ya va mucho más allá del tono de piel, porque claro, en las pieles negras es como muy evidente, pero para toda esta comunidad de China o de Asia, con quizá con el tono de piel ideal, veis, más o menos, pero sí hay otros temas súper profundos y sí, puede ser que se escuchen etnias. O sea, ya directamente, no, que se escuchen, no, me corrijo, que se oigan. Se yeah. oyen etnias, se oye porque oír es superficial y escuchar es en profundidad, ¿no? Entonces, y se oye desde la cabeza, ni siquiera con el oído. Entonces, es muy fuerte que todo el rato en tu día a día, en la profesión, sea la que sea, pero es más dañino y peligroso cuando somos actores, artistas, que comunicamos. Eh, y a la par educamos, ¿no? Educamos con nuestros personajes, los que aceptamos y los que no, los que hablan acentos ajenos a nosotros y los que hablan en nuestro acento castellano, vamos a decir. Entonces, la cultura educa y hay que dedicarle procesos de investigación a los proyectos audiovisuales porque entonces, derivado de eso y de los medios de comunicación, tenemos todas estas conversaciones torpes en la calle, en el día a día, que son tan incómodas y que son tan, o sea, constantemente la necesidad de estas personas, escudadas muchas veces en la curiosidad, de avasallar con preguntas a una persona que simplemente tiene eh, otras características fenotípicas. Ya está. Entonces, esa necesidad de preguntar más y de imaginar que debajo de ese acento castellano, pues puede haber yo qué sé, alguna palabra se le ha escapado en chino. ¿Y en qué chino? Luego iríamos en mandarín, o sea, es que como sigamos tirando del hilo, o sea, aceptemos la realidad como es. Dejemos de ser, no sé, o sea, como detectives de temas absurdos. O sea, no te preocupes, no lo escondo. Va a salir en la conversación, va a salir cuando haya un vínculo de compañeros de trabajo, de vecinas, de lo que sea. Pero ¿por qué necesariamente va a ir esa pregunta o ese comentario? ¿Qué bien hablas español? Como manera de inicio de una relación. O sea, obviamente, con esa pregunta, tú no quieres volver a saber nada de esa persona. Porque o te pones de los nervios, porque una vez más me preguntan de dónde soy o me hacen un comentario con respecto a mi físico o mi acento, antes que preguntarme qué tal. O dos, aprendes a pasar y a entonces,
Qué bien, por otra parte, porque esas personas ya directamente sabes que no van a entrar a tu círculo íntimo, pero es un desgaste energético para esta persona no blanca que día a día tiene que hurgar en temas que muchísimas veces ni conocen de su propia existencia. Ya bien sea que sea adoptada o que simplemente no lo sepas, porque no ha llegado tu momento de investigar en tu árbol genealógico, porque a lo mejor tu madre se murió cuando tenías 2 años, porque a lo mejor tu padre se ha ido de casa. ¿Por qué tengo que tocar mis tantas heridas por tu curiosidad? Cuando ni siquiera te conozco. O sea, ¿qué te debo? ¿Qué te debo? ¿Una explicación por existir? Entonces me siento en la responsabilidad de, bueno, me y nos sentimos, ¿no? Con este gran grupo de hablar de estos temas porque de verdad se genera mucho dolor, mucha confusión, mucha falta de identidad, ¿no? No que venga desde dentro, sino que ha sido esa falta de identidad y de referentes es tan externo que llega un momento en el que te empiezas a creer que a lo mejor sí, a lo mejor tú no tendrías que haber nacido aquí. O que tú no eres de aquí. Vete a viajar un poco y encuentra a tu gente. No, o sea, es muy peligroso esta incultura, ¿no? Yo diría Absolutamente. que es un peligro, literalmente, ¿no? Esto tener que, no, de verdad, porque esto tener que asociar el porque te ves diferente, no eres de aquí, ¿no? No creo que a una persona, por ejemplo, que venga de Argentina y con sus rasgos europeos, hasta que no hable no se le va a preguntar, tú no eres de aquí, ¿no? Porque ya dan por hecho de que es Exacto. así. Y ya cuando hablan dicen, ah, eres argentino, eres uruguayo, eres dominicano, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa mucho es el no reconocimiento histórico, ¿no? Que eso sería como entrar en otro tema. Y yo creo que como no se reconoce lo que has dicho, ¿no? Al principio de la reunión, Diana, que como no se nos reconoce que llevamos muchos años aquí, ya no, bueno, yo por lo menos yo vine con 2 años, entonces no puedo decir que llevo muchos años, pero sí conozco a gente que sus padres han nacido aquí, que sus abuelos han nacido aquí, y que por eso es por el cual no tienen acento, hablan castellano perfecto o vasco, ¿no? O algún, o sea, no con el acento andaluz también, ¿no? Y es como que esa falta de reconocimiento yo creo que tiene que ver por este imaginario que tienen a lo largo de la historia, ¿no? De reconocer de que sobre todo en el mundo audiovisual, ¿no? Desde que ha empezado el cine o el teatro en empezar a estereotipar, a crear estereotipos de los negros son así, los americanos son así, los europeos son así, entonces como que todo el mundo se ha quedado con esa idea y se ha ido transmitiendo generación a generación esa idea de que solamente es así, ¿no? Y una vez como escuché, no me acuerdo, esta activista Asari Vivan, ¿no? Que dijo que para poder cambiar el imaginario colectivo que tenemos, hay que empezar a mostrarlo en los medios de comunicación porque es la única forma de que la sociedad le entre de que no es como se ha dicho. ¿No? Cuando empezó Hollywood siempre estaban con la película de Conta Kirten, ¿no? Con estas famosas películas que representaban la esclavitud, donde el negro africano hablaba mal, no hablaba bien el inglés, cuando se conoce que en aquella época el negro africano hablaba perfectamente inglés, no porque ya era los años finales de 1800, o el criollo, ¿no? Dependiendo en qué zona estuviese, pero sí hablaba el idioma, porque hacía el esfuerzo de educarse y empezar a hablar el inglés, ¿no? Para poder conseguir un trabajo, porque si no, no podías trabajar. ¿No? Y luego también esta pérdida de identidad, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De tener que sobrevivir. O sea, vamos a hablar vuestro idioma porque tenemos que sobrevivir, si no, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Y luego el problema es eso, que cuando empezó el mundo del audiovisual es cuando ya empezaron a crear estos estereotipos de, pues como tú eres africano, tienes que hablar así, y tienes que vestirte así, y tienes que actuar así, porque esto es lo que queremos crear, ¿no? Y lo mismo pasa en España, ¿no? Que cuando quieren poner a personas de diferentes etnias si es un chino, tienes que
Me están llamando, lo siento. Ahora vuelvo, No pasa espera. nada. Pero es lo que hablabas, Lila. Es esta historia de que vende. O Sí, sea, no alimentar, nutrir el prejuicio, vende. sí, y es que es muy fácil reducir a una comunidad a, como digamos, una parodia, es como, ¿no? Total, Y eso es la tristeza. total. Eh, Y entiendo que pase, si dentro de un mismo país pasa con sus diferentes provincias o estados. Pero la diferencia es que dentro de España, sí, nos vamos a reír de los andaluces con el prejuicio de que qué vagos son, de los canarios más aún, porque viven en una hora, a una hora de delay, y de los catalanes que, ay, que tacaños, que es como, los prejuicios siempre van a hacer daño y siempre van a ser escasos. Pero cuando ya se suma a ese prejuicio, ya no solo la discriminación, que puede ser cuando compartes los mismos rasgos físicos y fenotípicos y culturales, que cuando ya vienes de una, o sea, ya perteneces a un grupo minoritario, oprimido, con menos oportunidades. sí. Entonces, ese prejuicio, esa guasa, esa discriminación ya no es discriminación, ya es racismo a la 10ª potencia. O sea, es más que nada porque, por ejemplo, yo no entro en ningún estigma de andaluza ni tal, ni cual, ni cual. Soy de Madrid. O sea, la chulería de Madrid es lo que se conoce, ¿no? El prejuicio es a lo de Madrid que chulos son. Ya, pero eso no me limita, digamos. Pero sí, dentro del negra. Entonces, claro, Eh, ahí sí, viene esta historia, este conflicto. ya, yo creo que sí, es justo lo que, lo que nos dijo también Silver, que como perdura, ¿no? Estas imágenes, como, vale, eh, si a partir de, no sé, la última década empezaron a venir cada vez más con muchas personas de países asiáticos en España y han montado negocios, etcétera, han tenido hijos y estos hijos han asistido a colegios, a escuelas y sacando títulos universitarios. Es como obvio que no han quedado en esta, acaban de llegar esta imagen de las personas no blancas de que acaban de llegar. Hay un miedo detrás, ¿no? Hay un miedo a reconocer que llevan mucho más tiempo, que están tejiendo y están formando parte de la sociedad. Yo creo que es como hay algo de, vale, eh, no, si no acaban de llegar, si escuchamos un acento español muy bien, muy arraigado o incluso de un pueblo no sé, con sus... eh, eh, Modismo. sí, exacto, con dichos específicos como, ¿por qué sorprende? ¿Y qué hay detrás de esta reacción por parte de las personas, en este caso blancas, a Sí. la gente no blanca? Creo que Claro, viene esto de la idea, yo creo que, pues eso, que beneficia a la sociedad seguir separando geográficamente y en el tiempo a las personas de una misma comunidad marginada. Les beneficia porque en cuanto hay unión, hay revolución. O sea, no hablo de ningún tipo de violencia, hablo de sentirnos y reconocer todas nuestras vivencias
y de que el otro soy yo, pero con todo mi background. O sea, en cuanto estamos la comunidad junta, es como si mi historia fuera la tuya, es un reflejo constante. Y eso da poder a la persona y a la comunidad. Y eso no interesa. Entonces, mejor alimentar el estigma y el prejuicio de recién llegada, de forastera, extranjera, nueva, para seguir infantilizando el vocabulario al que puede acceder, las profesiones a las que puede acceder, en la ficción y en la realidad, me da igual. Entonces, para seguir teniendo a las personas separadas y peleando, rivalizadas, porque si hay una negra, no puede haber dos. Entonces, yo no me uno a ti desde yo misma, desde persona, sino me uno a ti desde... no me uno, te miro como rival, porque eres tú o yo. Más. Entonces, ese interés de alimentar los prejuicios es dañino porque alimenta la separación. Total. Como comunidad y como fuerza emergente y que tenemos tanto que contar, ¿no? Yeah. Yo creo que, y quiero, Silver ha vuelto sí, a estar con nosotras. También por la cantidad de veces que hemos hablado de este riesgo o este peligro de reducir a una comunidad no blanca y pensar, que acaban de llegar, no imaginar que puede haber generaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que es importante también decir que, y qué es lo que pasa a las personas, la violencia que sufren las personas que sí llegan a la tierra española, migran aquí y luego están parados por la policía o, claro, tienen que padecer con discriminaciones estructural, racismo estructural, por ejemplo, y no se valora. Ahí es donde se ve la jerarquía, ¿no? De diferentes tipos de inmigrantes o por ejemplo, los viajeros europeos que muevan entre la zona Schengen no se les considera migrantes. Eso es, aunque estén moviendo entre países, entre fronteras. Y está claro, valorado mucho el poder hablar varios idiomas europeos, pero luego la gente, los chicos jóvenes que vienen desde Marruecos o desde otros países, Senegal, Mali, Nigeria, por ejemplo, algunos ejemplos, probablemente hablan 4 o 5 idiomas y no se valora esto, no se valora esta potencia, y es como ahí también vemos otra vez más esta necesidad, sí, de categorizar a las personas y sus capacidades, ¿no? O entre nosotras hablamos muchas veces Spanglish, y es como se valora esta fusión, esta mezcla, pero luego, claro, una mezcla entre idiomas no de los idiomas románticas, ¿no? Ya hemos entrado en un exoticismo fuera de lo que se considera europeo. Sí, y también es entrar en una especie de una lengua anecdótica, ¿no? Yeah. O sea, una lengua quizá tan minoritaria que habla menos de 1 millón de personas, que se la considera dialecto y que se la considera de menor peso simplemente porque es hablada por menos población, porque ese país no ha ido colonizando a otros y porque son personas no blancas las que lo hablan.
Ya bien sea en India, en Togo, me da igual, en México, por ejemplo, también hay más de 50 lenguas nativas, originarias. Eso no son dialectos, son lenguas originarias, simplemente que los grupos minoritarios que las hablan son pocas personas y no blancas, pero es una lengua, como la copa de un pino. Entonces, es esta idea también, como decías, Lila, de que hay unas lenguas, unos idiomas más importantes que otros y que hay unos acentos más importantes que otros. Y que hay acentos, lenguas y pieles que no encajan, que parece ser que no pueden ir juntas. Eso es. Mm. Y hay que... Entonces, Ujú. no, sí. Ah, no, totalmente, totalmente. Nunca mejor dicho. Y hay que, hay que identificar las situaciones en las que sí, se genera este tipo de discriminación o, digamos, racio lingüístico, como ideas que tenemos de la gente y, y pasa en cualquier profesión en, y también, bueno, limita, por ejemplo, el acceso a la vivienda en muchos casos. Es como justo lo que has dicho, como cuando no cuadre, por ejemplo, por teléfono. Por ejemplo, en Afrofeminas hubo un artículo donde se hablaba de muchos casos de gente no blanca que llaman, hablan con el casero, la agencia para pedir información, ¿no? Y van a ver un piso y es como, oh, el casero no esperaba una persona no blanca por cómo se hablaba por teléfono, ¿no? Entonces, ahí, claro, ahí es donde, por ejemplo, sí, se ve claramente cómo van de la mano el escuchar y generar perspectivas y luego ver ciertos fenotipos y pensar, no cuadra, algo. Yeah. Sí, como que yo creo que además alimenta más la desconfianza del propietario, ¿no? Sí. O de la agencia inmobiliaria, porque es como, no, seguro que al teléfono me ha puesto a otra persona y no era él. Ya no. Ya no. Ya. Claro, ¿no? En plan, como sabe que tiene ese físico, a lo mejor, y si no ha sido él el que ha hablado por teléfono, y si ha sido otra persona, porque hablaba muy bien, y ahora es así, con este físico. Desconfío más aún. O sea, la cuestión es siempre seguir desconfiando de ciertos físicos. Como que no hay verdad en ser la persona que somos, tal cual. Yeah. Como que algo escondemos. Queremos ser de un lugar que parece ser que es mejor. Y eso es raro, ¿no? Entonces, yo qué sé. No sé. Yeah. ¿Qué sé yo? Silver, ¿por dónde andabas? Que estaba súper interesante. ¿Cómo era eso de...? Volviendo a memoria histórico, ¿no? Eso es. Eso estaba súper guay. No, sí, no. Lo de los actores negros que aprendían inglés para poder actuar. Y siempre con este sobreesfuerzo, ¿no? Un extra más que todos los demás. Siempre con... Y las lenguas son una ayuda o un hándicap, yo creo, para estas comunidades no blancas, que tienen que de alguna manera justificar su color de piel. Y cuando no lo puedes justificar, porque no tienes una lengua más que el español, ¿cómo lo haces? Aprendiendo nuevas lenguas. ¿Es así? Sí, no, sí. O sea, es porque es lo que tocaba, ¿no? Era la supervivencia. La única forma de sobrevivir era adaptarte a lo que había. Entonces, yo creo que como decía, ¿no? Como ellos ¿no? Desde la parte occidental, ¿no? De esta creencia ¿no? que involucra mucho el racismo, ¿no? De la superioridad, ¿no? De marcar lo que es lo diferente, la opresión, la discriminación, siempre ha sido como algo muy a favor, ¿no? Como que va en su línea o algo que quieran mantener lo establecido, ¿no? Para seguir justificando
todas estas discriminaciones, todas estas opresiones, todo este tema del racismo y del acento. Entonces, claro, yo lo que a mí me gusta de estas investigaciones, de estas charlas, ¿no? Como traer también el pasado atrás, ¿no? Todo lo que ha ocurrido anteriormente para entender por qué estamos ahora como estamos, ¿no? Esta visualización de pensar, por ejemplo, de creer por qué no hay negros actores o negras actrices en el cine español, no hay porque no se quiere mostrar, porque siempre ha habido, ¿no? Hace años, cuando estaba la base militar de Estados Unidos en Torrejón estaba repleto de afroamericanos. Total. Y podían haber sido representados claramente porque era parte de la cultura, ¿no? Era parte de lo que... de la cultura española, ¿no? Por así decirlo, aunque tuviesen su procedencia norteamericana, convivían aquí, se casaron aquí, sus hijos estudiaron aquí. Y luego también tiene que ver con esto también de las formas, ¿no? De cómo nos quieren ver, una forma, dependiendo cómo sea tu fenotipo. Si tienes unos rasgos muy marcados, muy africanos, bueno, te vas a poner con africanos. Si tienes unos rasgos muy finos, vas a ponerte con latinos o con Estados Unidos, ¿no? Con afroamericanos de Estados Unidos. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con entender cómo se ha ido orquestando todo, ¿no? Como cociendo todo a lo largo de cuando empezó esta transición de imponer esta creencia, de que cómo hablan en ciertos lugares del mundo para seguir perpetuando a día de hoy que se siga manteniendo esta ideología, ¿no? De pensar los chinos no pronuncian la L, ¿no? O la R. Los africanos hablan a gritos y apenas se les entiende, ¿no? Como crear estos estereotipos totalmente encasillados, ¿no? Para crear no sé, como en el medio audiovisual. Pero siempre como con esa idea de no vamos a... como que la única forma, ¿no? Como decía, la única forma de avanzar es empezar a cambiar desde ya las narrativas, ¿no? De poner a un policía de origen asiático, de origen africano, contar una escena de, por ejemplo, ¿no? Esta escena de relación, ¿no? Hombre-mujer o mujer-mujer, lo que sea, como también meter a la fuerza diferentes etnias, que no sea siempre la misma, ¿no? Y también romper con este complejo de Salvador Blanco en las películas, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis escuchado ahora de la nueva película de Mel Gibson, que está con todo esto del rescate a los niños que están siendo secuestrados para ser abusados. Pues ahí es donde empiezan a seguir manteniendo la alimentación de la creencia del complejo Salvador Blanco, ¿no? Cuando realmente las personas que suelen luchar para buscar a sus hijos son los padres, ¿no? Son los padres los que prefieren ir en busca de su hijo o no, como que es algo más familiar, ¿no? Como por ejemplo, no sé si os acordáis o habéis visto la película, es que por eso yo me voy mucho a las películas porque yo creo como que es lo que nos ha mostrado la realidad o el mundo que nos quieren enseñar, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas películas de Jackie Chan con Pierce Brosnan, creo que era, El extranjero, donde secuestraban a su hija, a la hija de Jackie Chan, y él pedía, no me acuerdo qué personaje hacía Pierce Brosnan, pero era como, quiero que me ayudes a buscar a mi hija. Y como él no lo hacía, él mismo como padre tenía, o sea, ayudarnos a encontrar quién había asesinado a su hija, ¿no? Y como el Salvador Blanco no lo hacía bien, pues él mismo tenía que encontrar a las personas que habían matado a su hija para poder vengarse. Y esa es la realidad. O sea, la realidad es que son los propios padres los que van a ir en busca de sus hijos, ¿no? O la policía en sí, ¿no? Pero no va a venir ningún mercenario norteamericano aquí o sea, como a volver el mundo patas arriba para buscar a niños perdidos o secuestrados. Ya. ¿No? Entonces como que hay que empezar, que es lo que siguen perpetuando, por mucho que empezamos a decir, no, es que queremos cambios, pero desgraciadamente no podemos ver cambios porque siguen perpetuando esta narrativa de las cosas son así, no vamos a poner, o si ponemos a un policía
o a un superhéroe siempre va a haber el hombre blanco que lo va a ayudar. ¿Por qué no? El hombre negro no puede hacer nada o el hombre latino no puede hacer nada si no tiene la presencia. No como Hancock, por ejemplo, se puede ver claramente, ¿no? Will Smith es el superhéroe, pero el otro actor es el que lo ayuda a salir de, del estado en el que está, ¿no? O el cuento de la criada, ¿no? Como que todo esto, creo que el cuento de la criada, ¿no? O, ¿cómo se llama esta película? Bueno, que en todas las películas se puede ver claramente, ¿no? Como esta idea de pensar de que de seguir perpetuando esos estereotipos con el acento y seguir perpetuando esto de la creencia social de que necesitamos la parte occidental para poder mostrarnos al público. O sea, tengo muchísimas ganas de ver una serie donde no se tenga que hablar ni de racismo, que sean como cosas cotidianas, ¿no? Como el día a día, vidas cotidianas. Tengo muchísimas ganas de ver eso. O sea, no estoy diciendo que quiero que dejemos de hablar de racismo, no. Yo quiero ver, como yo veo Élite con sus asesinatos, pues yo quiero ver un instituto con un montón de diversidad, con su día a día, y no tener que ver el tema del racismo por medio, porque es como... Es que siempre vamos a tener que representar lo mismo. Porque parece que si no representamos esto, no existimos. Sí, yo creo que es muy fuerte. No hay que olvidar esto de los medios de comunicación. Bueno, las noticias, eso es otra cosa, claro. Pero las películas, las series de televisión. Los dibujos animados. Totalmente. Libros, sí. Libros para peques. Lo que ven y el verse reflejado tanto, bueno, con la imagen como en el oído, es que es fundamental. Y es curioso, es como, es que aplica mucho esta idea de parte del privilegio blanco, es como, hay como más hay un imaginario más, o hay una idea de que una persona blanca no va a estar encasillada o categorizada de la misma manera, ¿no? En cómo se está representado en la pantalla, etcétera. Es como, y estos son los peligros que tiene cuando alguien escribe un guión y está alimentando prejuicios o estereotipos a personas no blancas. Es que esto tiene un impacto material en el día a día, en el trato de la gente y también en lo que se ve como un peque se entiende, un niño se imagina los demás en su comunidad. Y es curioso, sería curioso también hablar de cuáles han sido los referentes por ejemplo, las series de televisión o películas claves para gente no blanca en España. Es como, y cuándo ha sido el momento en el que igual ha habido referentes en música, en cine, aquí en España, esperamos que haya cada vez más. Pero esa es la idea, ¿no? De no tener que mirar a otros países solamente para tener referentes, ¿no? De artistas no blancos. De hecho, yo recuerdo perfectamente antes del 2017 y también perfectamente en el 2021 ver briefings, o sea, ver convocatorias
a casting donde buscaban a... Estoy hablando yo siempre de Publi, ¿vale? Que es en lo que yo más ahora estoy encaminada. Yo creo que, bueno, también porque me parece que es la manera en la cual yo no tengo que justificar mi color de piel. Yo simplemente soy Diana. Evidentemente entro en el briefing de personas racializadas, no sé qué, no sé cuánto, afro, ta, 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 ta. Pero simplemente soy Diana. Ya está. No una persona negra. Entonces, pues en los briefings yo recuerdo perfectamente ver, buscamos personas afroamericanas. Y es como, claro, o sea, entre que, uno, da miedo decir negro porque está mal visto, porque es grosero, porque es políticamente incorrecto. Dos, siento o creo o en la cultura en la que nos hemos criado, yo incluida, no ha habido referentes de personas negras españolas. Entonces, entre el miedo y el desconocimiento, quiero a gente con piel negra, pero no sé cómo llamarlas. Y entonces las llamo afroamericanas y es como, cariño mío, pero si este casting es para España, para Madrid, ¿qué hace aquí un afroamericano? ¿Eh? Más cuando encima va a tener que estar hablando español. En este caso en la pública, guay, porque no piden acentos de ningún tipo, solo piden inglés, ¿no? O francés u otros idiomas, pero digamos, no entran en la historia, que la ficción sí que entra, porque obviamente en la pública no vas a hablar tanto, o no vas a hablar directamente, pero yo siempre me quedaba en shock de decir, ¿cómo que afroamericano? Tú simplemente quieres una persona con unos fenotipos afros, narices anchas, altura, pelo afros o trenzas o lo que sea, pieles de X colores, pero yo no soy afroamericana. Entonces también muchas veces es eso de, y no saben cómo llamarlo, porque todo está mal, porque nada, porque sus referentes también seguramente han sido como los míos, o sea, en cuanto a cultura y arte, Estados Unidos ha sido el referente musical, actoral, motivacional, comunicacional, o sea, todo. O sea, necesariamente esa barrera del idioma ha sido, o sea, ha tenido que ser saltada por mí desde muy temprana edad, al menos en la escucha, ¿no? Ya luego yo practicar hablando es otra cosa, pero en la escucha profunda de decir, hostia, voy a tener que empezar a aprender este idioma inglés porque mis referentes están en Estados Unidos, mayoritariamente. Entonces, ellos sí son afroamericanos. Ya por suerte no veo mucho eso en la convocatoria, pero os digo, en el 2021 lo he llevado a volver a ver, después de todo este movimiento también ya de reivindicación y de unión como colectivo no blanco, y decir, pues mira, hay cada uno, ya eso que se pregunta cada persona. A mí personalmente me gusta afrodescendiente, o una afroespañola, yo que sé, como quieras llamarlo, pero hay personas que se ven más se sienten más afines a la palabra racializada o no blanca, pero desde luego, otra vez, somos españoles, de nacimiento, de cultura, o llevamos aquí un montón de años. O sea, ¿por qué afroamericana? ¿Por qué he tenido que pisar tierra estadounidense para ser negra? O sea, ¿cómo es eso? ¿No? Bueno, eso. Yo creo que ya eso, bueno, eso da por muchas charlas más. Es como, claro, yo siendo en los Estados Unidos, interesa mucho, pues, cuáles son las maneras bueno, etiquetas no exactamente, pero sí, cómo se está identificando la gente no blanca y cómo funciona y dónde, ¿no? En qué contexto se utiliza diferentes etiquetas como, bueno, por motivos, bueno, políticamente, culturalmente, afrodescendiente o comunidad afro o afroespañola. Yo creo que, claro, estamos viendo hay una necesidad, ¿no? De especificar
para no caer bueno, desinformación y como hemos dicho, falsa ¿Identidad? sí, claro, Sí, es un no sé dónde ubicarte, pero requiero de ti. Pero tampoco sé cómo aproximarme, porque no me atrevo a preguntar, porque no tengo tiempo para buscar online algo del país al que quiero representar o del fenotipo al que quiero contratar. Y entonces queda la cosa como muy ambigua, siempre muy... No sé qué esperan de mí, porque desde luego pocas veces me están conociendo o viendo como persona, ¿no? Me ven como representante de un grupo, no sé si étnico, porque no, creo que cada persona en sí misma lleva muchas etnias, además, pero sí, no sé, se busca un físico más que una persona. Y lo entiendo porque la velocidad puede ser muy frustrante, el nivel de producción en el audiovisual y en general en la vida día a día, cada vez pues, la sociedad va más rápido. Pero wow, creo que hay algunos básicos que ya no se pueden escudar en la falta de tiempo, en la velocidad de la sociedad, sino que son temas de principios universales, o sea, sé respeto a las personas, ¿no? Me parece, hay ciertas cosas que son muy básicas. Entonces, es muy sencillo, en vez de convocar por nacionalidades, donde puedes herir a muchísima gente y dejar afuera a la mayoría, o convocar por, yo qué sé, por país en concreto, convoca por continente, a lo mejor, directamente. No sé, rasgos asiáticos, lo más, o pieles claras, no sé qué, no sé cuánto, pero sin miedo, o sea, como, porque yo creo que si tú convocas sabiendo lo que quieres, no es racista, o sea, simplemente es que quieres este perfil, pero creo que es más racista decir afroamericano por no saber cómo llamar a una persona negra, que simplemente decir, bueno, pues ya está, que una persona de piel entre este tono y este tono, o que pongan fotos como referencia de los tonos de piel que buscan, o de origen más sencillo, de origen africano. Sí. Ya está. Sí, eso es muy global, ya lo sé. Hay muchas etnias, hay muchos fenotipos, hay muchos colores de piel. Pero dentro de eso puedes ir luego acotando un poco, puedes cerrando. Busco una persona afrodescendiente o con origen africano, a poder ser del West África. Con esto, o si no sabes, porque no sabes cómo son los tonos de piel y las alturas y las anchuras, pues nariz más fina, tal, no sé qué. Y sobre todo yo creo que estamos en un mundo audiovisual en general y más en la industria profesional, ponme fotos de referencias. Igual que en muchísimos proyectos se ponen fotos de referencia del look de la modelo actriz para public que buscan, pero sobre todo cuando son publicidades más a niveles europeos, o sea, donde se va a exportar esa producción que se va a hacer en España. Pero sí, ponen fotos de los perfiles que buscan en todos los personajes, ¿eh? O sea, desde la persona blanca hasta la persona negra, más o menos, pues que lleve el pelito así, que tal, que cual. Es como un mood board, o sea, es como una idea. Y entonces, si no sabes cómo definirlo con palabras, hablo para los castings más nacionales, solo para España, pon fotos, por favor. Un poco de cómo quieres que tenga el pelo, tal, altura, tal. Pero afroamericano, ¿what? Estamos en España y es para España y quieres que hable español. O que no hable, pero en la presentación va a hablar español. ¿Qué es eso? Es como por favor, vale, si estuvieran grabando una película sobre, como has dicho, Silver, los soldados afroamericanos que vinieron a Europa, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, pues vale, afroamericano tendría sentido, pero es que si no, es muy fuerte, es muy fuerte. Y sí, yo creo que sí, da mucho por las próximas charlas, hablar incluso de
de esto, del lenguaje y a la hora de convocar, ¿no? En el mundo, en el audiovisual, porque el contexto también importa muchísimo, por ejemplo, y ahí puede haber malentendidos, por ejemplo. Estoy pensando en un caso de mi universidad en los Estados Unidos, que el departamento de artes escénicas había muy poca participación de estudiantes no blancos. Y me acuerdo, me estoy acordando ahora que me quedé como muy ancho cuando vi un anuncio, de repente por parte del departamento, buscaban actores negros para una obra de teatro específico. Y fue como, vale, eso va a ser algo como puntual, como solo para esta obra. De repente queréis, vais a hacer un llamamiento, ¿no? Qué fuerte. Y yo pensaba como, qué vergüenza que tienen que no sé, me parecía horroroso, como, vale, os dais cuenta ahora que hay falta, que hacía falta. Pero ves cómo cambia el contexto, por ejemplo, pasa en los Estados Unidos y está pasando aquí también, ¿no? Esto de buscar maneras para dar más oportunidades a gente no blanca que no permanecen o no han estado en espacios, por ejemplo, en diferentes ámbitos políticos, culturales, y han funcionado las cuotas. Y entonces, en este caso, especificar y convocar a gente no blanca ahí, en este caso, sí que tiene sentido, porque viene con un objetivo, ¿no? Un buen objetivo, se espera, bueno, siempre se puede ir de las manos, pero una cuota, en teoría, tiene como fin compensar por una desigualdad, ¿no? Un desequilibrio que ha habido a lo largo de los años en un sector. En este caso, puede ser en las artes escénicas o en la educación, etcétera. Entonces, sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? En cómo se convoca. Creo que Diana y yo hemos estado en una charla donde se hablaba del lenguaje inclusivo en los castings, y es que, vamos a ver, es que el hecho de que sigue habiendo guiones que no ponen ni el nombre del personaje y pone árabe 1, por ejemplo, o árabe 2, es que no es algo, esto no es algo, no son palabras escritas en un papel, sí que tienen un peso. Absolutamente, absolutamente. Más que nada porque hay gente que no sabe leer, y sobre todo porque hoy en día, no por nada, casi nadie lee. Y esa persona que va a leer ese guión, en el cual su personaje, al único al que accede seguramente, que es un personaje para un capítulo, con suerte, episódico, no tiene nombre. No importa su nombre. No es protagonista, es un marginado. Y ese nombre simplemente es su nacionalidad. Chino, árabe, persona negra. ¡Wow! Cúrrate un poco los nombres. O sea, creo que el proceso de casting y el proceso de guión se trata de contar la historia lo mejor que puedas, para que a los actores no les quepa duda, para que a los directores de casting tampoco, que sepan a qué personas convocar, que lo abran más, porque además eso, chino, ¿no? A lo mejor tú quieres rasgos asiáticos, pero a lo mejor quieres una persona coreana, que su padre es de Corea
y su madre es española y ha nacido aquí. O sea, cúrratelo un poco más, por favor. O sea, ponle nombre a los colores de piel si quieres. Ponle nombre a las nacionalidades, pero salte de los estándares. Salte de africano. ¿Qué es eso? ¿Cuántos países, chicas, que vosotras yo creo que domináis esto más? ¿Cuántos países tiene África? Creo que son 50, 49, no sé. 52 o 55. Vale. Vale, ¿por qué se sigue considerando que África es un país? Es que no lo entiendo. Y que se hable africano. Tiene más de 50 países. ¿El qué? Y que se hable africano. ¿El qué sirve? Claro, claro, es que también a lo que voy, es que creo que muchísimos de los errores gramaticales y en el texto que luego hacen mucho daño, porque luego eso sale a la luz en los medios en general de comunicación, vamos a dejarlo, y la ficción es uno de ellos. O sea, es que yo creo que existe y se atreven a hablarle a personas del acento africano porque aún se creen que África es un país. Ojo. Entonces, y ahí ya luego podemos, si queréis, entrar en más temas, pero a mí, por ejemplo, eso no me ha pasado. Que me hayan dicho, o no lo recuerdo como tal, algo impactante, porque se ha dado de otra manera, ¿no? Pero por el tono de mi piel, a mí nunca me han dicho habla con acento africano o acento de negra. No, eso le pasa a la gente que es más oscura. A mí lo que me pasa es eso, que siempre me ubican en el Caribe. Yo sí o sí hablo español, porque yo soy más clara, ¿sí? Pero siempre va a ser con un acento diferente. Con sazón, ya vos sabés, va a ser así. Entonces ahí, aparte de la falta de escucha y de estar oyendo con los prejuicios de la mente, hay un colorismo, está claro. O sea, se le exigen acentos diferentes a las personas en función de la oscuridad o la claridad de su piel. La cuestión es extranjerizar. Pero ya ahí ya depende del tono de piel que tengas, te pedimos un acento africano o te pedimos que seas cubana, colombiana, dominicana y ya, porque no hay más países. Totalmente, totalmente. Estaba pensando yo creo que es cuestión esto de ver más ejemplos de una fusión, ¿no? De que obvio que alguien que crece en un pueblo, en alguna esquina de un país va a hablar y va a hablar de forma local de este sitio, pero